tardes a todos. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios. Han sido 16 versículos solamente que prácticamente hemos tratado en las veces que yo he subido aquí. Estamos hablando de 13 domingos, si no me equivoco. Un año. Pero ha sido esto de mucha ayuda para esta congregación. Ese ha sido el propósito mío. No pensé que iba a extender tanto todo esto, pero ese era el interés. ¿Y qué cosa? Hoy lo vamos a terminar. Después de estar dando vueltas aquí, lo vamos a terminar hoy. Efesios 4, del 11 al 16, que son los últimos versículos ya de esa sección. Y que hemos leído ya muchas veces y yo creo que memorizarlos es fácil. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre nuestro, nos presentamos delante de ti y reconocemos, Señor, nuestra incapacidad, nuestra debilidad, para entender, Señor, tus misterios, para entender, Señor, tu palabra. Solamente podemos contar con la ayuda de tu Santo Espíritu para poder discernir lo que tú quieres darnos. Y pedimos que así sea y que haya edificación en nuestras vidas por medio de tu palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Habíamos empezado esto la vez pasada, en estos versículos, y yo recuerdo, no sé, creo que a finales del siglo pasado, como si fuera hace mucho tiempo, yo me comencé a congregarme o a reunirme en la casa de una hermosa familia que está aquí presente, la familia Cabrera, y allí empezó esto que está aquí hoy. Hace ya, yo diría que casi 20 años. La mayoría de nosotros tenemos un buen tiempo congregándonos aquí, en este lugar, sin contar lo que pasamos allá en el hogar de los Cabrera. Si nosotros miramos hacia atrás, uno puede darse cuenta de la diferencia que hay entre esos primeros días al día de hoy. En estos versículos de Efesios que hemos leído y que hemos estado viendo una y otra vez, como les dije, casi un año o más de un año, aquí se nos confronta con la pregunta: ¿qué he hecho yo en todo este tiempo que he estado congregándome en Templo Bíblico Providence? ¿O qué tanto, para hacerlo ya más personal, hemos crecido o he crecido o has crecido tú en estatura espiritual?
Y otra pregunta que podríamos hacer: ¿todavía sigo yo siendo un simple espectador o ya soy parte del equipo de servicio y liderazgo de esta asamblea? Vimos que Cristo ha dado a la iglesia dones con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que como miembros de una congregación local como esta que está aquí, tenemos la capacidad sobrenatural para servir en el reino de Cristo. Tanto el que imparte la instrucción como el que la recibe. Hoy vamos a seguir tratando este tema de perfeccionar a los santos, que comenzamos a hablar, como dije, la vez pasada. Y el texto que leímos nos muestra la función de la iglesia local, la cual es esa: perfeccionar a los santos. Jesús dijo en el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios quiere que sus hijos sean perfectos. El deseo de Dios fue llamar a un pueblo redimido de toda lengua, raza y nación para que fuera perfecto. La perfección de los santos es el plan redentor de Dios desde la eternidad. Como dije la vez pasada, la Biblia menciona 3 tipos de perfección. La perfección posicional, es decir, cuando creímos en Cristo y lo recibimos como Señor, somos perfectos en Cristo ante Dios, y Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Eso es una perfección posicional. La otra perfección es la perfección eterna, la cual es algo que ninguno de nosotros hemos alcanzado, ni vamos a alcanzar aquí. Porque eso es algo que vamos a obtener cuando dejemos este cuerpo y tengamos ese cuerpo nuevo, y seremos perfectos, santos, eternamente. Aquí en la tierra, ¿qué pasa? Seguimos fallando. Seguimos cometiendo errores, y hasta los mismos errores una y otra vez. Podemos decir honestamente que somos imperfectos. Aquí es donde entra en juego el tercer tipo de perfección, la perfección práctica. Y este es el énfasis que el apóstol Pablo presenta aquí de cómo se desenvuelve nuestra vida cristiana cada día aquí en la tierra, cuya meta debe ser llegar a ser completos en Cristo en la práctica. Hay mucha diferencia entre ser perfectos en Cristo en un concepto, en el concepto, que en la práctica. Es algo que usted demuestra, no es solamente que lo piensa. Es por eso que Dios ha dado a la iglesia, ¿qué cosa? Como dice el texto, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los santos. Ahora, no es que estos hombres, estas personas, nos van a llevar a la perfección posicional, pues Cristo ya hizo eso. Tampoco es para hacernos finalmente perfectos, pues solo Dios hará eso con nosotros. Dios pide de nosotros la perfección práctica, o sea, llegar a ser cristianos completamente maduros, equipados y completos
¿Hasta qué? Hasta llegar a parecernos ¿a quién? A Cristo. Mira, a nosotros los cristianos se nos llama santos, y esto trae mucha contradicción en muchas personas que no lo entienden, pero se nos llama santos es porque estamos en Cristo. Estamos en esa posición donde Dios nos ve sin pecado. No somos santos porque estamos sin pecado o que nunca pecamos, sino por tener la perfección posicional en Cristo que nos diferencia ante Dios del resto del mundo que está sin Cristo. Entonces, ya que estamos en Cristo y tenemos esa perfección de santidad delante de Dios, el apóstol dice que también en 2 Corintios, que andemos en santidad. O sea, es nuestra responsabilidad limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad del temor de Dios. Eso lo dice Pablo ahí en 2 Corintios 7:1. Entonces, nosotros debemos vivir en base a esa posición de santidad. Y Dios usa varios medios para llevarnos a esa perfección práctica de la cual estoy hablando. Comenzando primero con el Espíritu Santo, que de hecho su obra es vital para producir la perfección en los santos. Sin el Espíritu Santo, en uno, no se puede lograr nada de eso. Eso quiere decir que primero hay que estar en Cristo, porque estando en Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en el creyente. Ahora bien, hay algo más que Dios usa para lograr esa perfección, y es a través de las pruebas. Santiago, capítulo 1, unos cuantos versículos ahí, dice que debemos tener, oiga bien, miren lo que dice el apóstol, que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y no se queda ahí, porque dice, porque el resultado final de esas pruebas es ¿qué cosa? Hacernos perfectos. De la perfección práctica de la cual estamos hablando. Pero hay otra cosa más que Dios usa para lograr esa perfección en nosotros. ¿Ya sabe cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 nos dice que debemos desear con ansias, así como un niño recién nacido, la leche espiritual sin contaminación que emana de la palabra de Dios, para que por medio de ella, de la palabra de Dios, crezcamos espiritualmente. En 2 Timoteo, Pablo le dice, ahí en el capítulo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Es decir, esto de redarguir es poder refutar lo falso. Para corregir, sigue diciendo, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Ahí lo dice también, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, el Espíritu Santo no necesita de nuestra ayuda para que nosotros seamos cristianos maduros. Cuidado si estamos ayudando al Espíritu Santo, Él no necesita nada de ayuda. Al contrario, ayudar al Espíritu Santo es interponerse en la obra que Él está haciendo. Dios no necesita nuestra ayuda para esto. Él sabe lo que está haciendo. La responsabilidad nuestra es esta: limpiarnos de toda inmundicia, de todo eso, presentarnos santos delante de Él diariamente.
Entonces Dios es el único que se encarga de las pruebas. Ninguno de estos evangelistas, pastores y maestros están encargados de ponernos a prueba a nosotros. Y todo, el propósito de todo lo que ocurre en nuestra vida es a través de la obra del Espíritu Santo. Las pruebas y la palabra, todas estas tres cosas que yo mencioné, ayudan o nos ayudan a lograr la perfección práctica que Dios está exigiendo. Es decir, Dios quiere hacernos madurar, crecer y estar completamente equipados. Y otro medio que Él usa para lograr eso es a través de los evangelistas, pastores y maestros. Él usa a estas personas para perfeccionar a los santos por medio de la palabra de Dios. Quiero que veamos 3 puntos importantes en nuestro texto de Efesios 4 en cuanto a la perfección práctica. El primero es el progreso a la perfección, es decir, ¿cómo es que se llega ahí? El segundo es el propósito de la perfección, o sea, ¿para qué Dios quiere que seamos perfectos? Y tercero, el poder de la perfección. En los versículos 11 y 12 de Efesios 4 vemos el progreso a la perfección, donde Dios dice, donde dice que Dios instituyó, mejor dicho, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para entrenar a los santos en la obra del ministerio para la edificación de la iglesia. Estos dones que vemos allí son usados para equipar y llevar a los santos a la perfección práctica. Muchas congregaciones en el día de hoy, honestamente hablando, solo parecen lugares de entretenimiento. Lugares donde uno puede ir a pasar un tiempo muy bueno escuchando canciones y prédicas conmovedoras que en realidad no producen suficiente perfección en los santos. En cambio, si comparamos estas congregaciones con la iglesia primitiva, ¿qué hacían aquellos apóstoles? Ellos siempre tenían bien claro que ellos debían presentar a Cristo y enseñar la sana doctrina. Ellos tenían bien claro esto. Escucha lo que dice Colosenses 1:28, refiriéndose a Cristo. Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El objetivo de Pablo, hermanos, y debe ser el objetivo de cualquier líder, de cualquier evangelista, pastor y maestro, no dejar un montón de bebés espirituales en la congregación, sino también instruirlos con la palabra de Dios para que maduren espiritualmente. Como congregación local, nunca debemos estar satisfechos, sino seguir trabajando hasta que los santos tengan madurez. Es un trabajo incansable, es un trabajo constante. Ese debe ser la vocación de cualquier liderazgo, no entretener. No estamos aquí para estar involucrados solamente en actividades que se hacen aquí cada año. No estamos aquí simplemente para tomarnos un café o un té hablando de las cosas cotidianas de la vida, sino para llevar a los santos a la madurez espiritual. Ahí es donde nuestras fuerzas deben concentrarse. La predicación desde el púlpito, que es lo que estamos viendo ahora mismo,
debe ser algo continuo, sin interrupciones, sin reducir el tiempo de la exposición o sustituirla por algo más atractivo. El estudio de la palabra debe ser un ejercicio continuo a la cual se le dedica bastante tiempo. Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente, en 2 Timoteo capítulo 4, en los 2 primeros versículos le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuestra predicación siempre debe basarse en la sana doctrina y debe ser constante. Eso es lo que enseña el buen ministro de Jesucristo, nutrido con todas las palabras de la fe y de la buena doctrina. Porque si esto no ocurre, puede pasar lo mismo que ocurre en cualquier institución allá afuera, que las personas nunca podrán funcionar en base a principios que no conocen. Hoy enseñamos, ¿y qué pasa? Aquellos que nosotros hemos enseñado van a enseñar a los que vendrán después. Es como un reciclaje espiritual. Es continuo. Los santos son equipados para llevar a Cristo, el agua viva, a las personas sedientas que andan caminando por ahí. El mayor campo evangelístico no está aquí. ¿Dónde que está? Está allá afuera. Los santos se perfeccionan ¿dónde? Aquí, en la congregación. Se equipan aquí para poder llevar a cabo esa labor. Este es el segundo punto que vemos aquí en cuanto a la perfección práctica, el propósito en la perfección. ¿Qué propósito hay en perfeccionar a los santos? ¿Para qué se lleva a cabo la perfección de los santos? Versículo 12, ¿verdad? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos son perfeccionados para hacer el trabajo del ministerio. Ahora, ¿quiénes son los obreros en el ministerio? ¿Los evangelistas? ¿Los pastores? ¿Los maestros? O hablando de nuestra congregación aquí, que usamos los ancianos, ¿serán ellos los únicos que tienen que hacer el trabajo? Muchos pensarán que sí, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Ellos están enfocados en el cuidado y en el perfeccionamiento de los santos con la palabra de Dios. Y después que esa labor se realiza, ¿qué pasa? Esos santos que son equipados comienzan a servirse los unos a los otros. En Hechos 6, ¿recuerdan aquellas viudas que no estaban siendo atendidas bien y no estaban recibiendo la porción justa de la comida que se estaba distribuyendo por un mal manejo de recursos humanos, diría yo? Entonces estos apóstoles que estaban predicando, porque a ellos fue que les vino la queja, ¿y ellos qué le contestaron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero no se quedó ahí, sino que le dieron también la solución para resolver ese asunto. Y es lo que vemos en el versículo 3 de Hechos 6. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se fija? No es un grupo dedicado nada más
hacerlo todo. Es toda la congregación involucrada. Y para lograr eso hay que perfeccionar a los santos, para que no seamos simplemente espectadores, sino parte del servicio, parte de ese equipo que sirve. Cada cristiano es un agente de servicio en potencia. Dios ha dado dones espirituales a cada uno para ponerlos al servicio de los demás. Solamente hemos visto 5 categorías de dones en Efesios 4. Pero Pablo habla en Romanos 12 diciendo que si tú tienes un don, ¿qué debes hacer con él? Usarlo. ¿Usarlo para ti? No, usarlo para el servicio de otros. Él dice, según la gracia que nos es dada, Romanos 12:6, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente. Cada uno, hablando aquí de cada creyente, cada cristiano, cada santo, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué hace? Ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, no podemos encontrar en la Biblia ninguna excusa para decir que yo no sirvo para servir. Todos podemos servir. Dios nos da la capacidad para servir. El problema es que no todos lo estamos haciendo. Fíjese, aquí en esta congregación estamos tratando de equiparte para que puedas servir con eficacia. Si perteneces al reino de Cristo, debe existir un compromiso serio al cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa? Necesitas ser entrenado y equipado para trabajar. Y ese trabajo se lo dejó Dios a aquellos hombres, evangelistas, pastores y maestros, para que ellos se encargaran de hacer esto, para preparar a los santos, para que esto revolucione y salgan por ahí a predicar, a hacer la obra del ministerio. Lo que se predica desde acá, desde el púlpito, es eficaz, no hay duda, es bueno. Aprendemos mucho desde el púlpito, pero no es el todo para lograr el objetivo de Efesios 4:12. Aquí se empezó a impartir clases de discipulados. Eso ha sido una muy buena iniciativa. Porque estas clases de discipulado no son clases para prepararte para que tú algún día te bautices, no. De hecho, en nuestras clases de discipulado tenemos personas que son bautizadas ya y están ahí también. Siempre va a haber una oposición de parte del enemigo cuando uno quiere iniciar un proyecto en base a Efesios 4:12. Porque teníamos el espacio aquí para tener 2 clases. Ahora no tenemos el espacio y hemos tenido que buscar un espacio aquí donde poder seguir ministrando en eso. ¿Por qué? Porque al enemigo hay que decirle no, tú no vas a hacer impedimento. No vamos a cruzarnos de brazos y dejar que la perfección de los santos se detenga. Estamos limitados de espacio, sí, estamos muy limitados de espacios acá.
Eso quiere decir que necesitamos con urgencia, ¿qué cosa? Un templo. ¿Está usted orando para ese propósito? ¿Está usted contribuyendo para ese propósito? Todos debemos hacer nuestra parte. La carga no es de uno ni de unos pocos. Todos. ¿No dice un refrán por ahí que en la unión está la fuerza? Todo el equipo de servicio de Templo Bíblico Providence está aquí, en Templo Bíblico Providence. Aquí en medio nuestro. Aquí donde el liderazgo se inicia, sin tener que buscar agentes externos para lograr esa labor. No necesitamos que nos traigan expertos en la materia para enseñarnos cómo debemos hacer crecer esta congregación, cómo debemos ser útiles para servir allá afuera. Porque en cada congregación, Dios da eso. El avivamiento se va a dar en la congregación. No tenemos que buscar a alguien que traer a alguien para mover un avivamiento aquí. No hay necesidad de eso. Cuando los santos son equipados para el ministerio, ellos van a hacer la obra del ministerio. Cuando una congregación tiene problemas para que sus miembros funcionen como deben, es porque sus miembros no están madurando o no están siendo perfeccionados. Una razón principal por la cual eso está sucediendo es porque quizá hay pecado en sus vidas. Y va a tener que hacerse una reforma al estilo Rey Josías para así evitar un fracaso en lograr tener una congregación espiritualmente madura. ¿Se acuerdan lo que hizo el Rey Josías? Derrumbó los lugares altos, sacó toda la porquería del templo. ¿Por qué? Vio la ley que estaba escondida mucho tiempo y cuando la vio dijo, wow, ¿cómo es que nosotros hemos estado fallando en esto? Estamos mal ante Dios. Y entonces él dijo, no, hay que limpiar todo esto. Porque la ley nos indica que no podemos tener sustitutos de Dios, sino solamente adorarle a Él. Y el templo estaba lleno de todas las imágenes, de los Baales, de todos esos dioses falsos. Y había lugares, los lugares altos, con todas esas imágenes. Y mira, había que ser un rey bien, de verdad, fuerte para hacer eso, porque la oposición iba a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque tenían mucho tiempo en esa práctica. A veces hay que limpiar la congregación para poder entonces trabajar así. Porque mientras esto siga sucediendo, mientras hay impedimentos de ese tipo, estamos estancados. Entonces, perfeccionar a los santos. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando los santos son maduros, se reproducen. Se reproducen, ¿no es así? Mire, la edificación del cuerpo de Cristo no se puede dar por medio de personas, de creyentes que no están perfeccionados, que no están madurando. Cuando todos hacemos nuestra parte, toda la congregación alcanza madurez. Cuando nos ministramos unos a otros, cuando nos servimos unos a otros, cuando usamos nuestros dones al servicio de otros, todo el cuerpo crece hasta la madurez y la voluntad de Dios se cumple.
Si deseamos nosotros ver fluir la madurez espiritual en Templo Bíblico Providence, que representa a Jesucristo en Providence y más allá, los santos deben ser equipados para hacer la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y sea visible en las tinieblas como testimonio vivo al mundo. Ahora, el propósito en la perfección de los santos trae muy buenos resultados, como vemos en el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Donde hay propósitos divinos, hermanos, también habrá resultados divinos, porque lo que Dios procura hacer, lo logra. No hay nada que Dios haya fallado, que se haya propuesto hacer. Lo que Dios se propone, lo logra. Dios quiere una iglesia unida, una iglesia que sea madura, que trabaje con fervor y sirva con amor. Uno puede intentar hacer lo que sea por lograr la unidad, y nunca será posible si hay inmadurez. Si hay infancia espiritual, siempre habrá división. Cuando hay división en la iglesia, es por inmadurez, es por infancia espiritual. Cuando no hay madurez, la iglesia está desconectada y el resultado es un mal testimonio para el mundo. La madurez espiritual no solo trae la unidad de la fe, sino que también trae el conocimiento del Hijo de Dios. Y no estamos hablando aquí de un conocimiento básico y elemental, sino más bien de un profundo conocimiento personal y vivo en Cristo. Ese gozo, hermanos, de conocer a Cristo la primera vez, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de ese gozo? Ese gozo se multiplica al alcanzar madurez. Si usted sentía gozo cuando se vino a los caminos del Señor, usted debe estar más gozoso de acuerdo a la madurez que usted tenga. ¿No ve que es mucho más satisfactorio? Por lo menos yo puedo hablar de mí. No sé, yo puedo decir, es increíble que al abrir la palabra, las cosas que no veía antes, las entiendo y exploto de gozo. Porque es un conocimiento que baña a uno totalmente de Cristo. Y uno siente ese deseo de salir y gritarlo por todas partes. Pero eso no termina ahí, sino que dice que esa madurez debe llegar hasta ser un varón perfecto. ¿A qué? Hasta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros maduramos espiritualmente, la iglesia crece, somos uno, tenemos un conocimiento profundo de Cristo, tanto así que terminamos siendo como Cristo. Nos parecemos más a Él. De hecho, 2 Corintios 13:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuanto más profundo sea nuestro conocimiento de Cristo, más nos parecemos a Él. Un varón perfecto. El objetivo de todo creyente y de todo el cuerpo es ser maduro, plenamente desarrollado, para que toda la iglesia pueda representar a Cristo, de tal modo que cuando nos miran allá afuera, ya no me miran a mí,
sino a Cristo. Dios no está satisfecho solo con que vengamos al templo, ni que seamos personas de respetable moral. Él exige que seamos adultos espirituales a la imagen de Cristo y que la iglesia sea la estatura de la plenitud de Cristo. Nada menos de eso exige el Señor. La perfección de los santos no es una opción, sino el deseo de Dios, y ese debe ser nuestro objetivo. Ahora, algo más que se consigue cuando los santos son perfeccionados está en el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una iglesia con madurez espiritual no será engañada. ¿Quiénes son en realidad los que son arrastrados por la mala doctrina? Los niños espirituales. Tal como un niño que no puede distinguir entre comida chatarra y comida saludable. Para él es lo mismo. No hay distinción. Él no puede darse cuenta que la comida chatarra le va a hacer daño y la comida saludable le va a hacer bien. Muchos cristianos son arrastrados con la falsa doctrina porque son niños espirituales. Nuestro Señor quiere que nos alimentemos de la sana doctrina y que permanezca en nosotros para no ser engañados por el maligno. Los creyentes deben estar espiritualmente fuertes para estar salvos de la inestabilidad y el engaño del enemigo. Y la única forma en que serán protegidos de la falsa doctrina es dándoles la verdadera doctrina para que sepan en dónde están parados. Ahora pasemos al versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Uno de los propósitos de la madurez espiritual es que podamos decir la verdad con amor. Ahora, ¿a qué verdad está hablando aquí? El Evangelio. A eso se refiere cuando dice la verdad, al Evangelio. Es decir, los adultos espirituales son los más capaces para comunicar el Evangelio. Los cristianos inmaduros no pueden poner ninguna plataforma para el evangelismo. ¿Qué es lo que sale de la boca de un bebé? Gaga, gugu. Habla cosas bonitas, pero aún no sabe lo que es el amor. Él no sabe lo que es esa palabra. Él ve que todo está bien y todo eso, pero no sabe. Cuando somos maduros, la verdad saldrá en amor. Es decir, proclamaremos la verdad de Cristo sin ser indiferentes hacia los que están perdidos. El evangelismo no es cosa para infantes, no es cosa para niños espirituales. El producto de la madurez hace que nosotros comuniquemos la verdad de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Qué maravilloso, hermano. Sería un plan de trabajo para este nuevo año. Que los evangelistas, pastores y maestros equipen a los santos para que hagan la obra del ministerio. Así la iglesia se convierte en un cuerpo adulto que vive en unidad, con una profunda comunión con Cristo, hasta llegar a parecernos a Cristo, teniendo el conocimiento de la sana doctrina, con un amor dinámico que sale a evangelizar. Qué bueno. ¿Desea usted esto? Yo deseo esto. Yo quiero ser útil para el Señor. No quiero estar allí sentado con un control remoto, cambiando canales y un montón de comida chatarra ahí
y recostado. Y ese debe ser nuestro deseo. El deseo de cada creyente es trabajar en el ministerio. Trabajar continuamente sin parar. Y para eso, la congregación debe ser equipada, preparada para lograrlo. Así es la manera que Dios lo ha establecido. Así es la manera que Dios ha puesto para que funcione esto. Ya para concluir, Pablo muestra la verdad que hace que todo se junte. Me refiero al poder de la perfección, que es el último punto que vemos acá. En el versículo 15 sigue diciendo que Dios quiere que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Estas no son palabras que están de más en la Biblia. Esos versículos no están de más en la Biblia. Tienen un propósito en mente. O sea, no podemos olvidar que nosotros somos inútiles e incapaces para lograr algo. En última instancia, todo lo que esto quiere decir es que Cristo, como cabeza de la iglesia, es lo que hace posible que toda su iglesia funcione como debe. La cabeza. La iglesia es el cuerpo. Si no hay cabeza, el cuerpo no hace nada. Digo, no le voy a decir, pero si se corta la cabeza del cuerpo, ¿qué va a pasar? El cuerpo no va a hacer nada. Está usted cortando todo lo que hace funcionar al cuerpo. Cada miembro del cuerpo tiene su función, pero necesita de la cabeza para poder funcionar. Todos nosotros como miembros nos juntamos debido a su poder. Y todo el trabajo efectivo de cada miembro se debe a su poder. Todo se debe a Él. Ningún mérito hay en nosotros que podamos atribuirle a esta labor. Porque aún la edificación y el crecimiento de la iglesia es debido al poder de Cristo. No nuestro. Recuerda la palabra, miembros. Que dependen de quién, de una cabeza para poder funcionar. El énfasis está en nosotros, dedicándonos con nuestro esfuerzo, nuestro servicio, nuestra tarea, nuestra responsabilidad, pero siempre regresando a la realidad de todo. Cristo nuestro Señor, el Dios que adoramos. Si construimos la iglesia con Cristo de la manera que Él lo hace, Él será honrado, la gloria será toda para Él, las escrituras se cumplirán y créanme, conoceremos la verdad, en verdad la plenitud y el resultado que Dios diseñó para la iglesia. Si construimos, vuelvo y repito, la iglesia con Cristo de la manera en que Él lo hace, Él será honrado. La gloria será toda para Él. Las escrituras se cumplirán y conoceremos en verdad la plenitud y el resultado que Dios diseñó para la iglesia. Pongámonos de pie, vamos a orar.
Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra clara, la cual nos compromete, Señor, porque no es palabra humana, sino tu palabra. Entendemos, Señor, que si la cumpliéramos, no seríamos indiferentes a aquellos que no te conocen, sino que los exhortaríamos. Y aquellos que te conocen, pero desobedecen, amonestaríamos como hermanos en amor. Nuestros corazones, Padre, están afligidos porque estamos muy lejos de esa meta de perfección que tú exiges. Pero es nuestro deseo profundo el ser como tú quieres que seamos, de acuerdo a tu diseño de perfección. Un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, reconocemos, Señor, reconocemos nuestra insuficiencia para hacer todo lo que tú nos estás pidiendo. Por eso nos rendimos a ti. Rendimos a ti todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos, a tu poder para hacer de esta asamblea local todo lo que tú quieres que sea. Guárdanos, Señor, del maligno y ayúdanos a mantenernos humildes para nunca caer, Señor, en una actitud jactanciosa como si fuéramos conocedores de todo. Y en esa humildad, Señor, poder confiar siempre en tu verdad para darla a conocer a otros en amor. Padre, permite que cada santo aquí presente, cada hijo tuyo, lavado en la sangre de Cristo, acepte su responsabilidad. Que aceptemos, Señor, nuestra responsabilidad en la obra del ministerio que tú has dado. Pedimos por los ancianos y líderes de esta congregación. Cada uno de los que dirigen o enseñan en esta asamblea. Todos necesitamos siempre de tu poder para obrar correctamente. Permite que seamos fieles a este alto llamamiento de equipar a los santos. Sepamos discipular a aquellos que a su vez puedan reproducirse para la edificación del cuerpo de Cristo y engrandecimiento de tu reino. Que en todo esto, oh Señor, tu Hijo sea glorificado, porque el poder es suyo, todo es de Él y para Él, y no hablaríamos nada de lo que Él no haya obrado. Oh Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a lograr, Señor, tus propósitos en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.